acompañan el día de hoy 30 de agosto. En todo el mundo conmemoramos el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Mi nombre es Julio Mata Montiel, yo soy secretario ejecutivo de la Asociación
de familiares de detenidos desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos en México, y también soy vocal de comunicaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. Le damos las gracias por su asistencia y también le damos las gracias a todos los que nos acompañan hoy como ponentes en este día, especialmente a Javier Hernández de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, a Blanca Hernández, a Andrés, a Valeria, una compañera, Claudia, viene todavía en camino. Ella es la responsable de un proyecto de memoria que estamos haciendo con la Universidad Autónoma de Guerrero y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Viene todavía en camino, viene de allá del estado de Guerrero. Pero bueno, mientras vamos nosotros a iniciar con el acto de esta conferencia. Hoy 30 de agosto, la comunidad internacional conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. FEDEFAM, desde su Congreso Fundacional en 1981, así lo acordó con todas sus asociaciones miembros. Y es así que de diversas maneras cada una de las asociaciones inicia el trabajo conjunto. Se recuerda a todas las víctimas de la desaparición forzada en el mundo. Las desapariciones forzadas de personas son una de las más terribles violaciones de derechos humanos que existen. Es un delito de Estado, imprescriptible, continuado, es decir, que se comete día a día mientras no se conozca el paradero de la víctima. No es un delito político y debe ser juzgado en tribunales civiles del Foro Común y no en tribunales militares. De hecho, en México el principal ejecutor de las desapariciones es el Ejército Mexicano. La Declaración Universal, la Convención Interamericana, así como la Convención Internacional, entre otras, han sido acogidas e impulsadas por el trabajo constante de las organizaciones miembros de FEDEFAM. Se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Este es el artículo número 2 de la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU. 2 años después, el número de países que la han ratificado aún es poco. Algunos han ratificado, pero como en el caso de México, no se ha reconocido la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para recibir y estudiar quejas individuales. El propio trabajo de los familiares en todo el mundo y la amplitud mundial de este crimen de Estado logró en las Naciones Unidas acordar la conmemoración oficial del día, es decir, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, hoy 30 de agosto, es decir, que desde hace 2 años, el día 30 de agosto ya es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es una manera importante de recordar que hay víctimas de desaparición forzada y de demostrar al mundo entero la gravedad de este fenómeno para garantizar su no repetición. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU dice en su informe de 2011 que hay 53.798 casos no resueltos de desapariciones forzadas. Estos números siempre nosotros decimos que la realidad es mucho más elevada, mucho más alta. No simplemente en México nosotros tenemos noticias de que hay más de 11.000, 12.000 desaparecidos y los reportes de las autoridades son apenas casi la cuarta parte. Eso prueba una violación flagrante de los derechos fundamentales básicos, a la vida, a la libertad, el derecho de tener una familia, de pertenecer a una comunidad y muchos otros derechos que le son negados a la víctima por sus captores. Según los testimonios de las personas que reaparecieron vivas, la tortura y los tratamientos inhumanos y degradantes hacen parte entera del fenómeno de desapariciones forzadas. Estas prácticas no solo causan un sufrimiento y un dolor extremos a las víctimas directas,
sino también a sus familiares y amigos. Sobre todo cuando las víctimas son el sostén de la familia. La desaparición provoca no solo una ansiedad intensa, sino también una gran precariedad económica para la familia, pues todas sus pertenencias se van acabando en la búsqueda de sus detenidos desaparecidos, quedando en la más completa miseria. La desaparición forzada no es un delito del pasado, es un delito actual que se comete para aterrorizar y para controlar a la población a través del terror. En México estamos en la indefensión, no existen leyes que nos protejan. Las desapariciones forzadas se han incrementado en un 1000% en el país, estando impunes todos los perpetradores de ayer y de hoy. El Estado es responsable por acción, por omisión, por complicidad o aquiescencia. Es necesario que el Estado mexicano cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras con la sentencia del caso Radilla, pues solo aparenta que cumple, y a 3 años de emitida esta sentencia no hay investigación real sobre el paradero de Rosendo Radilla Pacheco. Es necesario que se cree una ley general contra la desaparición forzada de personas, que prevenga, investigue y sancione este delito, que se retiren las reservas, la reserva y la declaración interpretativa de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y que se ratifique el Comité de Seguimiento de la Convención Internacional que nos protege a todos contra la desaparición forzada de personas. Bueno, con eso daríamos inicio a la conferencia. Le pedimos a la maestra Claudia, por favor, que pase a su espacio. Y le vamos, por favor, también a pedir, si está lista, de una vez, a Claudia, perdón, a Blanca Hernández, ¿sí? Que nos hable, nos diga unas palabras. Blanca Hernández es fundadora de la organización Fundación Diego Lucero. En estos momentos se están presentando casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ella es una de las fundadoras del movimiento por los desaparecidos en México, iniciadora del movimiento por los presos políticos. Para nosotros es muy importante que esté aquí con nosotros. Gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación de AFADEM y además quiero dar las gracias a la Comisión de Derechos Humanos del DF que nos abra estos espacios y que sea tan solidario con nosotros, y a los medios de prensa que nos da mucho gusto. Esperemos que salgamos ahora sí en el periódico. No es protagonismo, sino que voy a hablar un poco de la historia. O sea, este año, el 20 de julio de este año, se cumplieron 38 años de la desaparición forzada de una familia indígena purépecha, el papá, sus hermanos, un primo y 2 compañeros más. Entonces, queremos hablar un poco de esta nuestra historia desde los 74, ¿sí? A partir de 1974, nosotros éramos familiares de compañeros detenidos en Lecumberri a principios de los 70, 71, 72. ¿Sí? Anterior México, en el siglo pasado, había mucha represión, siempre había presos políticos en nuestro país, maestros, ferrocarrileros, médicos, artistas, pero hasta los 70, en el 71, empezó a llegar a las cárceles de nuestro país los grupos de la guerrilla urbana y de la guerrilla rural.
Entonces a nosotros nos tocó vivir esa época de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, de la desaparición forzada. En esa época empezamos los familiares a organizarnos porque las situaciones que se vivían en la cárcel eran muy deprimentes. Además, pues el Estado tenía control completo y aunque los compañeros estuvieran en la cárcel, los sacaban, se los llevaban. De ahí mismo de Lecumberri tenemos compañeros detenidos desaparecidos. Además, si querían, los mataban. Tenemos un compañero que era médico de la Brigada Roja, Pedro Morón Chiclayo, que fue ejecutado extrajudicialmente en la cárcel, simulando una riña de presos, lo cual no era cierto. El caso es que había una serie de citaciones que nos hizo a los familiares organizarnos, porque las situaciones que se vivían eran muy angustiosas y solas no podíamos hacer nada. Si nos decidimos organizarnos y andar buscando, por un lado, que se les reconociera como presos políticos. ¿Sí? El Estado había dicho que delinquieron, bueno, sí, delinquieron, que cumplan, pero no eran presos políticos. Eran presos políticos, no presos comunes. Tenían delitos que estaban considerados como políticos y además tenían los otros de portación de armas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero que tuvimos que rescatar nosotros, que no eran presos comunes, sino presos políticos. Nos dimos a esa tarea de andar buscando la justicia. Queríamos que se movieran los expedientes porque los primeros compañeros que cayeron en 1971, todavía a 1974, 75, 76 estaban en auto de formar prisión. O sea, la justicia sigue siendo igual, ¿no? Entonces decidimos organizando, buscando eso, la dignidad de ellos y la dignidad nuestra, porque con nosotros cada vez que había un secuestro, un asalto, alguna acción guerrillera, a los compañeros presos eran rehenes y hacían con ellos los que querían, los apandaban, se llevaban las pocas pertenencias que tenían y con nosotros los familiares aumentaban todas las restricciones. Entonces, nosotros estábamos buscando eso, o sea que tenemos muchos años en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la justicia. Al principio nosotros no podíamos hablar de compañeros desaparecidos porque los padres, con toda la angustia que tenían porque no sabían nada de sus hijos, no los querían describir y que diéramos a conocer sus datos generales porque tenían miedo que sus hijos anduvieran en la guerrilla y describiéndolos la policía los detuviera. Entonces era una situación muy difícil para nosotros. No podíamos hablar en el 74, 75, 76 de desaparecidos, hablábamos de perseguidos políticos, porque era muy angustiante para las madres dar los datos de su hijo y que luego se iba a sentir muy culpable si lo detenían porque ella lo había delatado. Era terrible, vivíamos unas situaciones de terror, no podíamos levantar denuncias porque nos detenían primero a nosotros, porque éramos cómplices, porque lo que quieren, o sea, lo hacían normalmente, o sea, vivíamos una situación muy difícil. Además, teníamos un silencio total sobre el respecto, o sea, nadie quería hablar de los presos políticos, de los exiliados políticos, de los desaparecidos y perseguidos políticos. Aunque convocábamos a conferencias de prensa, nunca iba a la prensa.
O sea, estábamos negadas, el Estado había dado una consigna de que no se hablara al respecto. ¿Sí? Entonces no podíamos meter denuncias, no podíamos nada. Nos hacían todas las violaciones a los derechos humanos y las teníamos que vivir. El caso es que formamos el comité, hubo un cambio de régimen. Tuvimos un presidente que fue el único candidato en este país, que fue López Portillo, y en su toma de posesión él habló de que llamaba a los rebeldes con vocación de justicia a llevar una vida democrática. O sea, la guerrilla se había acrecentado en nuestro país y la represión también. Entonces él estaba llamando a los grupos guerrilleros a poner el país en paz. Entonces nos dio una entrevista, de ahí salió la cuestión de la reforma política, y porque dijo que iba a dar la amnistía para los presos, perseguidos y exiliados políticos, pero que no podía ser solo, sino que tenía que ser junto con la reforma política, y entonces les dio el registro a todos los países por partidos que no estaban en la Cámara, que era el Partido Comunista, el PMT y otros, ¿no? El PRT, o sea, a todos los partidos les dio el registro y empezó a salir a la gente. Empezamos a pedir a los desaparecidos y de eso no había noticia, nada, no existían, no nos daban noticia, era muy difícil meter denuncias. Se metían en los poblados, pero nadie lo quería aceptar. Siempre nos han dicho que si se fueron de mojados, que si andan por ahí, pero no nos dan respuesta. Después, ya en los 90, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se forma y empieza a hacer la investigación sobre los detenidos, los desaparecidos. Algunas familias asisten, van ante la Comisión de Derechos Humanos, otros no confían para nada en el Estado y entonces no van. Algunos casos se meten, se tardó 10 años la Comisión de Derechos Humanos en dar respuesta. Hasta el 2001, la Comisión de Derechos Humanos entrega un informe sobre la desaparición forzada, que es cuando toma el poder Fox, y iba a ser una comisión de la verdad, pero después él decide que va a ser una fiscalía. Por primera vez tuvimos oportunidad de ir ante la justicia a meter denuncias judiciales sobre la cuestión de los detenidos desaparecidos. Entonces, agotamos estuvimos 6 años que duró la fiscalía. En 2002 comenzó sus labores. Nosotros, el caso de la familia Guzmán Cruz, junto con nuestros abogados que han estado en todo este tiempo del proceso a nivel nacional y a nivel internacional, el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez ha sido muy fraterno con nosotros en todos estos 12 años ahora que llevamos de la justicia nacional. Y sí, estuvimos en la fiscalía, metimos todos los recursos para que no se juzgara como privación ilegal de la libertad, sino en su modalidad de secuestro, sino que eran desapariciones forzadas. Toda la argumentación, absolutamente todo, te decían que ya iban a sentenciar, nunca sentenciaron a nada, nunca se hizo nada.
Entonces, a partir de 2006, en octubre, metimos ante la Comisión Interamericana el caso de la familia Guzmán Cruz, que son una familia que son indígenas purépecha, que además hay este otro agravante, o sea, es una violación a una comunidad indígena, más están desaparecidos y estamos hasta la fecha ahora y no hay respuesta, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que este camino es largo. Tenemos en este caso de los desaparecidos 38 años, más los otros años que luchábamos por la dignidad y se les considerara a los compañeros presos políticos. Y vamos a seguir mientras podamos y vamos a seguir buscando, que queremos la verdad, queremos justicia y no queremos más impunidad. Porque por esta impunidad que vivimos en los 70, un compañero nuestro de la Fundación Expreso Político de los 70 va a cumplir 5 años que nuevamente lo tenemos detenido, desaparecido. El compañero Francisco Paredes Ruiz. Lo tenemos desde el 26 de septiembre de 2007 detenido, desaparecido. Y nos vuelven a decir lo mismo que los 70, que si se fue de mojado, que es todas las mentiras, pero no aceptan que es una desaparición forzada. ¿Sí? Entonces nosotros reiteramos nuevamente verdad, justicia, no es la impunidad. Además, nosotros no podemos hablar de democracia mientras la impunidad siga. Gracias. Bien, solo quiero recordar también que Blanca Hernández fue también de las fundadoras en AFADEM de nuestro primer equipo de atención psicológica para los familiares desaparecidos, junto con otras 2 compañeras. Fue como por el año 98 más o menos, y empezamos a dar atención psicológica allá en las comunidades de Atoyac, y luego ya finalmente Blanca, junto con los compañeros de Michoacán, deciden crear la Fundación Diego Lucero. Bien, siguiendo con el programa que tenemos, le vamos a dar por la palabra y pedir a Claudia Rangel que ella hable también. Claudia viene acompañando desde hace varios años. Ella es responsable de un proyecto de memoria desde el punto de vista de los familiares de los desaparecidos allá en Atoyac de Álvarez. Inicialmente este proyecto lo empieza a trabajar Andrea Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, pero Andrea, por desgracia, falleció hace noviembre de hace 2 años. Entonces Claudia es la que ahora se hace cargo del proyecto, siguiendo todo este trabajo que inició Andrea junto con Claudia y Eva, y Claudia es la que nos va ahora a dirigir la palabra, a hablarnos sobre este proyecto. Buenos días a todas y a todos. Inicialmente quiero agradecer a FADEM y también a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos del Distrito Federal por darnos este espacio. Creo que es muy importante, y más en esta coyuntura tan difícil para nosotros, en la que no solamente sabemos de los desaparecidos del pasado, ¿no?, de los de la década de los 70, 80, sino la cantidad de desaparecidos que conocemos en el presente a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, bueno, yo preparé algunas palabras, ¿no?, para esta conferencia de prensa, y comienzo así. ¿Qué es la memoria? Algunos pensamos que se trata del acto de recordar el pasado, los instantes, quizá recordar un abrazo, una expresión, un rostro, una mirada.
Otros podremos decir que la memoria es selectiva, que solo recordamos momentos claves en nuestra vida, momentos de amor, de cercanía, pero también de conflicto y de dolor. La memoria además está henchida de olvidos y silencios. A veces olvidamos lo que nos duele o solo lo recordamos como una estrategia de sobrevivencia, quizá con la intención de tramitar nuestro pasado, de transelaborarlo, de llegar a un acuerdo para continuar en esta experiencia vital, cotidiana, feliz y dolorosa. ¿Qué es la memoria de lo atroz? La memoria que alude a episodios traumáticos o innombrables, la memoria de un pasado del terror estatal, la memoria que subyace de la pesadilla de despertar y saber que nuestro padre, hermano, hijo o hija, nuestra pareja no están ahí, día tras día, noche tras noche. Imaginemos solo por un instante que nuestro pasado está plagado de cercos y retenes militares que nos impiden caminar por nuestro terruño, vecindario, barrio y ciudad con libertad, que necesitamos de salvoconductos para pasar de un lado al otro, que somos perseguidos por nuestra disidencia política, por apoyar causas en las que creemos firmemente, pero que también somos perseguidos solo por vivir ahí. Pero no, esto no se trata solo de imaginación, se trata de confirmar que ese pasado atroz sigue reeditándose en nuestro presente, que nuestros desaparecidos de la década de los 70 continúan desaparecidos, despojados de justicia y de verdad, como todos y todas las que compartimos este momento, pero que además hemos arribado al siglo XXI y lejos de lograr tramitar el pasado, ahora experimentamos otras formas de terror, de miedo y de zozobra. El homicidio y asesinato de miles de personas, la desaparición impune, el desasosiego, la falta de tranquilidad, la incertidumbre cotidiana. Será nuestra falta de memoria, nuestra indiferencia por aquel pasado atroz, el de los 70, lo que nos lleva ahora a presenciar y vivir de nuevo esa experiencia innombrable que es la desaparición de personas. Ahora contamos por miles los seres humanos que han sido asesinados y desaparecidos, que han querido ser devaluados al ser nombrados como daños o bajas colaterales. No se trata solo de un asunto de números. Detrás del frío número de los desaparecidos y de quienes han sido asesinados encontramos sobre todo historias de miles de seres humanos con experiencias de vida singulares y por eso enriquecedoras. ¿Quiénes son ellos y ellas? ¿Cuáles son sus rostros y miradas, sus identidades, sus desasosiegos, sus sueños e infortunios, sus proyectos de vida y sus carencias, todos estos que finalmente han sido coartados? La inadmisible invisibilización del pasado que hemos tolerado por nuestro egoísmo al intentar distanciarnos de esta podredumbre estatal nos coloca en el riesgo de actuar como cómplices silenciosos. Eso creo yo que pasa ahora con la sociedad mexicana. Ayer como hoy la desaparición de personas fue y continúa siendo una realidad sombría de nuestro acontecer. Necesitamos que nos suceda a nosotros para tomar conciencia de su gravedad. Por eso estamos convencidos de que la urgencia de construir una política de la memoria que nos atañe a todas y a todos, que comienza por conocer nuestro pasado a través de libros, de su enseñanza en las escuelas, de acciones consecuentes con la magnitud del drama vivido, de memorias compartidas, de asumir un compromiso con el pasado y con el presente. Gracias. Muchas gracias a Claudia. Es de una gente también, todo el trabajo que hace AFADEM lo hace en base a la solidaridad de todos los que nos apoyan y siempre ha sido una solidaridad incondicional y gratuita, decimos nosotros. Todos los que participamos en AFADEM es en busca de un país distinto, en busca de la verdad y la justicia. Bien, ahora le vamos a pedir por favor a Javier Hernández Valencia, representante de México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que nos dirija unas palabras. Repito, hoy es un día muy importante porque desde hace 2 años ya lo conmemoramos como Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Buenos días a todos, compañeros de la mesa y quienes nos acompañan. Me invitaron a compartir este espacio con
ustedes, lo cual para mí es un gran honor. Espero no solo en la calidad del título oficial que me toca circunstancialmente representar, sino, y es lo que quiero compartir con ustedes, como parte de un movimiento más vasto, en lo que Blanca ha evocado de los 70, yo todavía en los 70 aún era un niño en el colegio, pero sí de un movimiento continuado y de verdad transversal a lo largo de toda América Latina, en el que se han venido sumando, nos hemos venido sumando generaciones, y cada generación ha hecho su esfuerzo, ha puesto su marca y ha constituido un contingente. Es cierto que los primeros contingentes, tanto de las organizaciones como del movimiento de protesta y denuncia en contra de la desaparición forzada, nacen en los 70. Y es cierto también que muy prontamente provocaron, generaron, impulsaron cambios institucionales en el mecanismo universal de monitoreo y protección de los derechos humanos, el de Naciones Unidas, que no estaban previstos, para los cuales no había hoja de ruta. Espero que no les parezca que esto es un poco académico, pero quiero que sepan que básicamente cuando todos accedemos al tema de derechos humanos y comenzamos por la Declaración Universal, y se habla entonces del 48 y el fin de la guerra, y la idea entonces de países, ¿no?, plenamente comprometidos no solo con la paz y la seguridad mundial, sino con los derechos humanos. El punto de partida y todo lo que promete y todo lo que avisora no es necesariamente una realización inmediata, no es la cristalización de las ideas en un acto único, un fiat lux, como dice en latín el primer versículo de Génesis, hágase la luz. No lo es. El sistema internacional de protección ha sido un sistema de agregaciones, como las construcciones en los barrios populares. Se va haciendo mientras hay recursos, se va haciendo a la medida que crece la familia, se va haciendo a la medida que las necesidades se van haciendo evidentes, y sobre todo al ritmo y la velocidad de los recursos políticos que existen para hacerlo. Y es así que a lo largo de básicamente casi 25 años, un cuarto de siglo, entre la Declaración y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ese era el sistema. El sistema se restringía a producir normas internacionales y reunirse anualmente en Ginebra en torno a lo que hoy es el Consejo de Derechos Humanos y antes era la Comisión de Derechos Humanos, aquella famosa comisión de la que fueron miembros fundadores, la paradigmática de Eleanor Roosevelt, el inteligentísimo René Cassin, todos esos héroes de los derechos humanos del primer tiempo. La comisión es, como era, una comisión de estados, y los temas eran temas generales. Pero ¿qué sucede en los 70? Los 70 tienen un gran parteaguas, pero particularmente en América Latina, son las dictaduras militares. México tiene una historia un poco peculiar. México, a pesar del régimen de candidatos únicos, ¿no?, oficialmente la historia de América Latina era una democracia electoral. En ciencia política nosotros decíamos democracia de partido único. Pero en el resto, en mi país, obviamente en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, pululaban las dictaduras militares. Había las dictaduras salvajes, y lo que un amigo profesor en Lima me decía, las dictablandas, estas dictaduras que no eran particularmente de regímenes represivos a escala, como los del Cono Sur, pero en Perú también teníamos en los 70 desaparecidos, también teníamos obviamente represión sindical, aunque el gobierno militar de ese entonces se declaraba un gobierno socialista. Entonces ahí hay cosas que hay que empezar a ver en los diferentes contingentes de lo que fue el aporte latinoamericano. Pero ¿qué es lo que hace ese contexto en los 70? Pues que ante la dictadura de Chile, ante justamente las desapariciones que el régimen de Pinochet no se preocupaba en ocultar,
la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidiera hacer algo que no está en la Carta y creara un grupo de trabajo para el seguimiento de la situación en Chile. Es ese el primer mecanismo de la Comisión, que no está basado en un tratado. Y es lo que hoy en la teoría jurídica, cuando se estudia Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es uno de los dos grandes pilares, ¿no? Los tratados configuran la protección convencional o la protección de tratados, y los mecanismos o relatorías de entonces la Comisión, hoy el Consejo, eran la protección no convencional. Una manera de decir fácilmente que en un lado habían textos internacionales de protección explícitos y en el otro lado, no necesariamente, pero en base a la declaración, la Comisión, hoy Consejo, pedía informes sobre situaciones ágiles. Y ese primer grupo de trabajo es el que evoluciona en el siguiente par de años a convertirse en el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas, el primer mecanismo no convencional de Naciones Unidas. Hoy, actualmente, el Consejo, ya no Comisión, el Consejo tiene una revisión de los mandatos especiales, que son los de los relatores, grupos de trabajo, etcétera, de alrededor entre 40 y 46 mandatos. Y entonces están los mandatos duros, los clásicos, el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, el relatorio especial sobre ejecuciones extrajudiciales, la relatoría sobre detenciones arbitrarias y los nuevos mandatos, ¿no? Los mandatos sobre el derecho a la alimentación. Tuvimos a Oliver de Schutter visitando el país el año pasado. Tenemos los mandatos sobre explotación de niños e infancia, que incluye prostitución infantil. Tenemos el novísimo mandato aprobado en el primer trimestre de este año sobre el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, el hoy Consejo, a lo largo de este segundo cuarto de siglo de desarrollo de las herramientas e instrumentos de protección internacional, ha profundizado y estabilizado el manejo de las relatorías, el manejo de los grupos de trabajo. El año pasado, el grupo de trabajo de Naciones Unidas hizo una visita a México. Entre ellos se encontraba un querido amigo, y esta vez ahora sí hablo desde la altura de mi edad, Ariel Dulitsky. Ariel mismo, hoy profesor académico en una universidad de mucho prestigio en Estados Unidos, debió abandonar su país, Argentina. Ariel mismo, familiar de desaparecidos. Y aquí déjenme hacer una nota a pie de página. Yo comencé mi carrera como funcionario internacional en la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en El Salvador, donde la primera Comisión de la Verdad, hoy es como muy fácil decir Comisión de la Verdad, entonces hasta se hacen comisiones de la verdad, después de comisiones de la verdad, hasta a nivel municipal, pero esta era la primera Comisión de la Verdad, y en esa época, estamos hablando de hace 20 años, no existía, no se hablaba, no habían herramientas, experiencias de lo que hoy se conoce como el cuerpo doctrinario de la justicia transicional. Entonces todos estos eran como territorios desconocidos. Territorio desconocido, el mandato para Chile y luego el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Territorio desconocido en los 70. Hoy, Puerto Seguro, 40 mandatos territoriales, temáticos o de grupos de trabajo. No se conocía hace 20 años el tema de la justicia transicional, las comisiones de la verdad, el derecho a la verdad, ni siquiera estaba formulado teóricamente como derecho. Y ahí andábamos algunos. Obviamente, la vida cotidiana de las víctimas de desaparición forzada, de los contingentes sociales de generaciones enteras que vivieron no solo pues, resistir y algunos sucumbir ante el golpe de las dictaduras, sino otros vivir en el exilio y crear familia en el exilio. Hablábamos hace un rato con Valeria de eso. Han también dejado una impronta, una marca importantísima en lo que es nuestra comunidad de defensores de derechos humanos. Yo recuerdo mis primeros años de universidad en los 80s,
habíamos terminado el régimen militar, entrábamos a elecciones multipartidarias y toda la ebullición efectivamente de partidos que competían, pero también de partidos marxistas que venían de experiencias de clandestinidad y de familias que empezaban entonces ahora, como bien dice Blanca, por fin a poder intentar, ¿no?, explorar cómo hacer visible aquello que había pasado antes, inclusive por la opción propia de jóvenes, jóvenes hombres y mujeres ilusionados con el cambio social que habían optado por la clandestinidad, pero que luego no habían rastros de ellos y se encontraban entonces las pistas de no, es que sí se lo detuvo en tal lado, sí se lo vio en tal lugar, etc. Les decía, yo hace 20 años en El Salvador vi cómo, era la primera vez que salía de mi país, luego no volví, cómo estas cosas que me había tocado vivir en el Perú se repetían con diferencias de rangos de tiempo, pero se repetían en los hechos en cada país. Y entonces, yo como investigador todavía bastante joven, en esa comisión, el paquete de casos que me dan, tuve el enorme privilegio que quedará conmigo de toda la vida de haber sido asignado en el caso del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, pero también mi caseload incluía casos de desaparición forzada. Y entonces, ¿cómo la desaparición forzada es la misma en El Salvador que en el Perú? Y luego, a lo largo de mi carrera, he estado en Guatemala, he estado en Haití, he estado en Colombia, vengo ahora a México. ¿Cómo la desaparición forzada es calco y copia? Calco y copia. No solo desde la experiencia del poder, del régimen que produce o de las autoridades que se hacen responsables subrepticiamente de la desaparición forzada, sino de los efectos psicosociales, de la marca a fuego que esto provoca en las familias. Y ha sido eso también un gran privilegio de mi experiencia como servidor público internacional. Conocer en cada país a las organizaciones y las familias que se han configurado como el tronco, el pilar, la columna vertebral de FEDEFAM. Es de verdad un orgullo saber que por encima del dolor, la frustración, el rechazo, la negación, FEDEFAM es hoy una voz de un peso e importancia que pocos gobiernos locales, estados nacionales calculan. Y es solo cuando van afuera y se dan de cara con FEDEFAM que perciben cuánto ya el juego de los hilos del poder se les escapó. Que en el mundo de la globalización, los pequeños, los débiles, las víctimas, hoy, después de 40 años de organización, tienen una institucionalidad poderosa. Y déjenme decirlo, esto no es una referencia gentil para decirles siéntanse bien. No, es verdad. Por el rango generacional, tal vez más aquí lo van a entender y menos allá. Pero uno de los grandes temas para abrir este espacio de institucionalidad autónoma desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde el movimiento de derechos humanos, desde las víctimas, fue el primerísimo informe, que era un informe no esperado, era también territorio desconocido, el informe sobre impunidad del profesor Luis Joanet. Para los que se acuerdan de eso, era como miel en nuestras bocas, porque el esfuerzo que hacíamos porque los comités trabajaran, en Naciones Unidas es al final del día siempre una burocracia, y una burocracia controlada por los estados. Pero entonces todos buscábamos por dónde darle la vuelta al asunto, y entonces el profesor Joanet hace un informe que no era un informe de visita al país, era un documento de teoría, era un documento de propuesta. Y luego, a partir de allí, la confluencia de las necesidades de las gentes, de las víctimas, y de
quienes veníamos desde una cierta profesionalización, trabajando y saltando de país en país como yo, y alguien a quien ustedes seguramente conocen y estiman mucho, alrededor del esfuerzo del profesor Joanet, la idea de tener un instrumento internacional, una convención contra la desaparición. Y entonces Federico Andreu metiéndose en eso, los amigos de la Comisión Internacional de Juristas, y finalmente entonces el primer borrador de Convención Interamericana, y luego el año pasado por fin el número mínimo de ratificaciones para que entre en vigor la Convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada, y el primer trimestre de este año por fin entonces la instalación del comité. Y en el comité también, así como mencioné a Ariel, así como mencioné a Luis Joanet, así como he mencionado a Federico Andreu, así como he mencionado el nuevo mandato sobre verdad, justicia, reparación y derecho a no repetición, que tiene un colombiano, Pablo de Greif, que viene del Instituto Internacional para la Justicia Transicional. En el comité actual de Naciones Unidas, viejo y querido amigo, con quien abrimos la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia, un alemán, Rainer Uhl. Latinoamericanista hasta el tuétano, largo tiempo viviendo en el Perú, largo tiempo trabajando junto conmigo en Colombia, y hoy ansioso por venir a México, sabiendo que los temas de la desaparición forzada en México son algo que pesa en su corazón y su atención. Yo dejo eso como obviamente un recordaris de este camino, de las familias, de las organizaciones, de las siglas, de las personas, y de que todo al final sumó, todo al final contó. Santiago Corcuera, gran amigo de nuestra oficina, de esta casa, del movimiento mexicano, además gran honor para el movimiento mexicano su presidencia en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Sucedió a profesor mío y también gran amigo a lo largo de estos años, a quien hoy es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que fue por casi 12 años presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? No estoy, como dicen ustedes acá en México, apantallando. Lo que estoy queriendo darles es la percepción clara, el testimonio directo de una red, de que hemos construido un movimiento realmente sin parangón. Cuando me ha tocado trabajar, no existe esto en África, no existe en Asia, ni siquiera existe en Europa. América Latina ha sido el portaestandarte de la construcción tanto del concepto de desaparición forzada, su lucha en los escenarios internacionales y la configuración de estas redes, en la cual hoy, y con esto termino, me felicito y me complazco de haber sido honrado con la selección de los 5 finalistas en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la cual hoy el electo y ya en funciones es Emilio Álvarez y Casa, ex presidente de esta comisión y esta casa. Entonces, siempre ha sido así, siempre el dolor, la desilusión, la negación, el retroceso, ¿no?, parece ser la marca de fábrica de nuestro movimiento, y no es así. Cada vez, inclusive después de cada derrota, cada vez emergemos con más fuerza, cada vez nos proyectamos con más visibilidad, y ojalá no esté lejos el momento en el cual también México haga justicia frente a sus desaparecidos, y gente en el poder, como en mi país, un expresidente de la República, pague ante la justicia su responsabilidad frente a graves violaciones de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Javier. Nada más quería yo igualmente recordar que para nosotros, como movimiento de víctimas,
El más reciente informe del grupo de trabajo es muy importante porque, bueno, primero, porque visibiliza mucho más lo que ha pasado en México, visibiliza esa doble actitud del Estado mexicano hacia el exterior, de un aparente país de democracia, que muchos países, muchas organizaciones incluso lo han llegado a creer, pero esa otra parte al interior de México, un grave violador de derechos humanos que no se conoce. Y este informe nos ayuda a visibilizar eso, la gran cantidad de desapariciones forzadas de aquellas épocas de los 70s, 80s, 90s, pero que se viene repitiendo y ya decíamos, estadísticamente hay un 1000% de aumento en las desapariciones forzadas en México. Este informe nos ayuda mucho en ese sentido, además de, insisto, de visibilizar que no ha habido justicia desde aquellas épocas, no hay verdad, no hay voluntad política del Estado mexicano de que se conozca qué ha pasado con ninguna de las víctimas. La CNDH realmente no ha hecho gran cosa, la Fiscalía Especial para Crímenes del Pasado nunca hizo nada absolutamente, y pues nosotros decimos hasta encontrarlos, seguiremos en esta lucha, y pues bueno, aquí estamos y vamos a continuar en esto. Le vamos a dar la palabra, le vamos a pedir por favor a Valeria Moscoso. Ella es de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La Comisión Mexicana fue la organización que nos ha acompañado desde que iniciamos el proceso ante la justicia internacional, decimos nosotros, para buscar verdad y justicia. En 1997 definíamos nosotros que no confiábamos en la justicia mexicana, que no tenemos instrumentos para protegernos contra la desaparición forzada, contra las ejecuciones, contra la tortura y contra muchas otras cosas, muchas otras violaciones de derechos humanos, y que teníamos que buscar en otras instancias internacionales. En este caso definíamos que era la Comisión Interamericana. Y en un congreso que tuvimos en Acapulco definíamos que teníamos que ir más allá. Teníamos que pasar de los mítines, marchas, plantones, huelgas de hambre, toma de edificios públicos, y que teníamos que ir adelante. Y empezamos a buscar quién nos pudiera acompañar en casos jurídicamente. No tenemos otros, nunca tuvimos realmente una plantilla de abogados, entonces tenemos que buscar quién nos acompañara. Anduvimos buscando dentro de las organizaciones mexicanas quién lo hiciera, y fue la Comisión Mexicana quien en ese momento nos acompañó. Más o menos en el 99 es que le pedíamos a la Comisión Mexicana que trabajáramos casos sobre desaparición forzada. Tuvimos que hacer una evaluación junto con ellos. Nosotros queríamos en ese momento llevar más de 400 casos, que es el número de desaparecidos que existen en Atoyac de Álvarez, alrededor de 470 desaparecidos, nada más del puro municipio de Atoyac. En el estado de Guerrero son más de 650 desaparecidos. Queríamos nosotros llevar cientos de casos, pero nos decían que no era posible. La Comisión Interamericana no tenía esa capacidad, y claro, la Comisión Mexicana tampoco, ni nosotros vivimos como FADEM. Entonces tuvimos que buscar un caso y definimos que era el caso de Rosendo Radilla Pacheco, el que estaba mejor documentado, el que nos garantizaba ir más lejos, el que teníamos la seguridad de que la familia no iba a entrar en acuerdos con el Estado mexicano, no se iban a doblar ante las presiones, y definimos que ese era el caso. Entonces le vamos a dar la palabra a Valeria, pero le pedimos a ella que nos hablara sobre el proceso de las víctimas, los familiares como víctimas. Entonces le damos la palabra en ese sentido. Muchas gracias. Buenos días. Antes que nada, pues agradecer también el espacio aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y agradecer la atenta invitación de AFADEM, de FAM, a esta conferencia, a esta mañana de Día de Conmemoración Internacional del Detenido Desaparecido. Es muy importante que se abran este tipo de espacios, tanto aquí como en muchos otros lugares, justamente para seguir no solo recordando y haciendo estos ejercicios como de memoria en términos de recordar hacia atrás, sino de cómo utilizar todo esto que hemos vivido a lo largo de todas estas décadas, toda esta lucha, para seguir hacia adelante, ¿no? Entonces poder contar con estos espacios para seguir hablando de la realidad de la desaparición forzada, justamente con miras hacia qué hacer al futuro, qué seguir haciendo hacia el futuro, es
fundamental, ¿no? Muchas gracias por el espacio y la invitación. Efectivamente, como comenta Julio, pues hemos sido invitados en la Comisión Mexicana para poder hablar sobre el proceso de las víctimas, específicamente de los familiares y de este rol de los familiares también como víctimas, ¿no? Reconocimiento de los familiares como víctimas. A través de los años y a través de los informes, a través de la visita del grupo de trabajo en México y de los distintos como espacios en donde se habla de desaparecidos, efectivamente hemos logrado, se ha logrado desde las organizaciones de víctimas, de familiares, de la sociedad civil e internacionales, llegar a una serie de cifras, ¿no? de cuántos desaparecidos. El grupo de trabajo habló de alrededor de 3.000 desapariciones forzadas aquí en México. Pero dentro de estas cifras lo que sucede es que usualmente se habla de la persona desaparecida, pero el rol de los familiares también como víctimas de la desaparición forzada pues queda un tanto invisibilizado, ¿no? Hablamos poco de los familiares, hablamos poco de qué es lo que pasa con el entorno y los que están alrededor de esta persona, de este hombre o de esta mujer que ha desaparecido, que por supuesto es víctima, pero que también es víctima su entorno, ¿no? Y víctima no en este concepto como de persona pasiva, pobrecita, que no puede hacer cosas, sino víctima porque ha sido violentada en sus derechos humanos, porque sufrió un daño y un menoscabo en sus derechos fundamentales, ¿no? Y de los familiares poco se habla. De los familiares hablamos los psicólogos, del daño hablamos los psicólogos, a veces trabajadores sociales, y pues quedan ahí invisibilizados, aun cuando es son justamente los familiares los que han llevado a cabo durante todos estos años la lucha por la justicia, por la verdad, ¿no? Entonces nos vino como a la cabeza este viejo debate, ¿no? ¿Quiénes son realmente las víctimas de la desaparición forzada, en este caso? Y recordamos que, bueno, en mi caso yo he estado en muchos espacios en donde me ha tocado ver que no queda muy claro quiénes son realmente las víctimas de la desaparición forzada, ¿no? A qué apunta o a quién apunta la desaparición forzada. Y se han sostenido en muchos lugares estas separaciones artificiales un tanto perversas entre las víctimas y los familiares, ¿no? Como si fueran como dos actores separados y aparte en todo que es el sistema de la desaparición forzada. Como si en un delito de esta magnitud fuera únicamente el desaparecido el que sufre las consecuencias del crimen, ¿no? O como si hubiera víctimas, pero víctimas de primera clase y de segunda clase, ¿no? El desaparecido es la víctima y los familiares son víctimas un poquito más lejos, ¿no? O como si incluso el daño pudiera medirse entre más profundo y más importante en unos y menos profundo y menos importante en otros, ¿no? Que los familiares sufren menos porque pues, ellos no fueron desaparecidos, ¿no? Y en muchos de estos espacios se ha sostenido esto, ¿no? Bueno, a mí me torturaron, yo soy víctima, ¿no? Tú no eres víctima porque tú eres familiar de desaparecidos, a ti no te pasó nada, ¿no? Y esto se ha repetido en muchísimos lugares y esto es algo que se ha ido repitiendo, que ha ido también quedando en la mente y ha sido interiorizado por muchas personas. Y entonces el rol de los familiares ha ido quedando cada vez más lejos, ¿no? Sí es esta gente que está ahí, que se queja, que habla, que se manifiesta, pero pues que en realidad no son tan víctimas como son los desaparecidos, ¿no? Incluso han llegado a ser pues altamente estigmatizados, como por ejemplo en Argentina, donde se les llamaba a las madres las locas, ¿no? Las locas de la Plaza de Mayo. Entonces aquí vivimos una doble victimización, ¿no? En donde no solo el hecho de tener un familiar que fue desaparecido, y no desaparecido porque se perdió, y no desaparecido porque lo secuestró Juanito de la esquina, sino desaparecido forzado porque fue el Estado quien lo desapareció, justamente el ente que se supone que debe protegernos, ¿no? A los ciudadanos. Entonces, no solo vivir la desaparición forzada de un familiar o de un cercano, sino que ahora además vivir la estigmatización de la sociedad y de las autoridades, ser considerado como loco, como enfermo, como trastornado, nos lleva a una doble victimización, ¿no? Entonces, esto ha quedado como cada vez más invisibilizado el rol de los familiares. Estas separaciones, esta falta de entendimiento, pues justamente demuestra
la falta de comprensión que existe respecto del carácter real de lo que es la desaparición forzada y los efectos de la desaparición forzada, que desde sus mismas definiciones, más allá de la definición jurídica internacional, habla de la desaparición forzada como no solo un crimen de lesa humanidad que es continuo y múltiple, sino que también que es pluriofensivo. Se habla de un crimen pluriofensivo, es decir, que no solo violenta los derechos humanos todos los derechos humanos de la persona que ha sido desaparecida, sino que violenta los derechos humanos de todas las personas que están allí en su entorno. Ofende a muchísimas personas, no solo a la persona desaparecida, ¿no? Entonces hay una falta de comprensión de este carácter real de lo que es la desaparición forzada, y también hay una especie como de éxito en estas separaciones del sistema represor en su objetivo de destruir el tejido social. ¿Qué pasa? Es justamente el objetivo de los crímenes de lesa humanidad, de las violaciones a derechos humanos, tienen que ver con romper el tejido social, tienen que ver con generar desconfianzas, rivalidades, reticencias entre la misma población, justamente para que la población no cuente entonces con las herramientas para combatir colectivamente a los sistemas opresivos, ¿no? Entonces es parte del mismo juego, ¿no? Es como meter la cizaña para justamente que entre el colectivo nos peleemos entre nosotros mismos y entonces no respondamos al real enemigo, ¿no? Que son los sistemas opresivos. Y el que muchos de nosotros caigamos, en el que muchos caigan en estas separaciones artificiales entre pues a mí me ofendieron más, a ti menos, a mí me duele más, a ti menos, es justamente una muestra del éxito de estos sistemas además profundamente perversos, ¿no? Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que justamente los objetivos de estos crímenes y de la desaparición forzada en particular, pues no es un objetivo únicamente sobre los cuerpos individuales sobre los cuales se ejerce la violencia, ¿no? Sino que es poder más bien destruir el cuerpo social en su conjunto, es el tejido, es este colectivo, ¿no? Y así es como fue concebida el sistema de la desaparición forzada desde un inicio, ¿no? Como una forma de mantener una comunidad completa a través de este hecho que da un efecto ejemplificador, poder mantener una comunidad completa en un estado tal de terror y de incertidumbre por no saber dónde están estas personas, que se prolonga entonces en el tiempo y genera una intimidación que no solo es muy efectiva, sino que es duradera, ¿no? Y que se mantiene, que persiste en el tiempo. Y toda esta incertidumbre, toda esta intimidación, todo este terror, la tortura psicológica permanente para las familias de los desaparecidos, al no saber la verdad de los hechos, al no saber quiénes son los responsables y al no saber sobre todo cuál es el destino y el paradero de sus seres queridos, ¿no? Desde el momento inicial de la desaparición son los familiares los que tienen que comenzar a enfrentarse a una serie de acciones, de situaciones que conllevan exigencias físicas, psíquicas y sociales fuertísimas que alteran de partida el continuo vital de no solo los familiares y los padres, sino de todo el entorno, y que van generando un gran desgaste, ¿no? Desde la multiplicidad de las pérdidas, porque no solamente significa perder a esta persona a través de la desaparición forzada, sino que es perder la confianza en las instituciones, en las autoridades, es perder además entornos sociales, porque bueno, a través de la estigmatización la gente empieza a decir también, bueno, pues es que algo habrá hecho, ¿no? Los amigos a través del miedo también se empiezan a alejar, entonces hay muchas pérdidas, ¿no? Pérdidas de trabajo por estar iniciando el trabajo de la búsqueda, o pérdidas de ir a la escuela, pérdidas económicas, porque pues son caminos efectivamente muy largos que requieren una inversión económica muy fuerte. Entonces, bueno, estamos hablando de una multiplicidad de pérdidas en este sistema, los embates de la búsqueda, la estigmatización y la negación desde la sociedad, desde las autoridades, la constante confrontación con la impunidad, que es uno de los principales factores que no solo permiten que las violaciones se sigan llevando a cabo, sino que cronifican la afectación en todas las personas que las viven, la lucha por la justicia, que si bien es un recurso importante para todas las familias para seguir adelante, también conlleva un desgaste muy fuerte, y bueno, las condiciones de riesgo, ¿no? Porque el hecho de que haya un familiar desaparecido y uno inicie un proceso de búsqueda también pone a las mismas familias en riesgo, ¿no? De sufrir otras violaciones a derechos humanos, que pueden ser también desde las detenciones arbitrarias, la tortura, o incluso también la desaparición forzada, y que no es extraño, ha sucedido en muchísimos casos en Latinoamérica y en México.
Entonces todos estos factores se van sumando a una larguísima lista y a largo camino y a un desgastante camino que para la gran mayoría, desgraciadamente, de los familiares de detenidos desaparecidos hasta el momento no tiene fin, ¿no? Se han hecho muchos esfuerzos, pero desgraciadamente las autoridades siguen sin responder, ¿no? Entonces es un camino que continúa y que sigue, por lo tanto, generando desgaste, ¿no? Es desde aquí desde donde tenemos que entender que los familiares efectivamente son también víctimas de la detención, desaparición de personas. Bueno, así como lo es toda la sociedad, que también sufrimos este tipo de cosas, pero los familiares en especial tienen que enfrentarse a una serie de cosas que los hace también víctimas y los hace también sufrir el menoscabo de sus derechos a través de todo este sistema de desaparición forzada. La lucha por este reconocimiento de los familiares es una lucha que se ha dado prácticamente en paralelo a la lucha por el reconocimiento de la desaparición forzada, ¿no? Y que es una lucha que se ha dado desde distintos espacios profesionales, desde ONGs, grupos de sociedad civil, pero sobre todo desde las mismas organizaciones y movimientos de víctimas y familiares, ¿no? Que a lo mejor ahí también deberíamos cambiar la forma de referirnos, ¿no? Grupos de familiares o grupos de víctimas, bueno, grupos de víctimas, ¿no? Como justo ahora me llamó la atención, Julio decía, bueno, nosotros los grupos de víctimas, ¿no? Así tal vez es como debiéramos ya empezar a hablar, ¿no? Grupos de víctimas, no los grupos de víctimas y por aparte los grupos de los familiares, ¿no? Pero la lucha es esta, ¿no? Que se visibilice no solo el crimen de la desaparición forzada, sino que se visibilice su realidad, la realidad de los familiares como víctimas, de todo lo que han tenido que enfrentar desde que se da la desaparición forzada, y que se comprenda el impacto de estas violaciones a derechos humanos y que este impacto trascienda al individuo, justamente porque ese es el objetivo, trascender al individuo afectando a todo el entorno y en este caso en particular al sistema familiar. Reconocer estas violaciones y reconocer a los familiares como víctimas, pues consideramos que es una tarea también fundamental, ¿no? Y que hace parte de esto que se ha llamado el derecho a la verdad, ¿no? No solo el derecho para los familiares, por supuesto, que es muy relevante, de saber la verdad de los hechos, los responsables, el destino y paradero, porque es a través de este conocimiento que se va a lograr dar cierre a un camino que ha sido largo y que va a permitir también, bueno, ya cesar tanto con las violaciones, sino que además con todos los efectos negativos, psicosociales que tienen estas violaciones, pero también el derecho a que toda la sociedad a través de este reconocimiento podamos saber qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Reconocer, tal como decía el grupo de trabajo, en primer lugar lo que tiene que pasar en México es reconocer que hay desaparición forzada. O sea, que hay una práctica de desaparición forzada que viene desde hace muchas décadas y que hasta el día de hoy persiste, ¿no? Y que hasta el día de hoy se sigue dando. Y reconocer a través de esta práctica que el impacto es sobre todo un colectivo y que los familiares son víctimas de estos crímenes de lesa humanidad. Reconocer a estos familiares tanto en los efectos, en el daño que se les genera, reconocerlos para poder entender este daño, este dolor, pero también reconocerlos para poder incluirlos dentro de todas estas nuevas perspectivas de reparación que se están dando en estos últimos tiempos, pero entender también su lucha, entender y reconocer la lucha que han dado los familiares que desde este profundo dolor, desde esta profunda vulnerabilidad, desde esta profunda incertidumbre, aún así llevan décadas también luchando justamente por lograr la verdad y la justicia, ¿no? Entonces es fundamental, creemos, por una parte, reconocer sí la desaparición forzada, luchar porque no persista como práctica en el Estado mexicano y en el mundo en general, pero también reconocer quiénes son los que se afectan por la desaparición forzada. No son solo los desaparecidos, son principalmente los familiares, y que justamente a través de esta comprensión pues vamos a poder ver de manera más integral la desaparición forzada y sus efectos, ¿no? No como las doñas locas de la plaza, no como los chavos rebeldes, no como los guerrilleros añejos que no dejan de quejarse, sino más bien como justamente personas que están respondiendo como se debe responder ante hechos tan tremendos como son la desaparición forzada. Y creo que eso era todo. Muchas gracias. Le agradecemos a Valeria de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción su participación y pues
Desde 1978 AFADEM inicia este camino por la presentación de todos los detenidos desaparecidos y por conocer el paradero de todos ellos, por el juicio de los responsables, por el conocimiento de la verdad y la justicia. En México, el ejército mexicano allá en Atoyac de Álvarez tomaba las comunidades, cercaban la zona, entraban a las casas, destruían puertas, ventanas, sacaban a la gente, los separaban en las canchas de básquetbol, mediante una lista que llevaban, los separaban, los escogían, los seleccionaban, se los llevaban amarrados de pies y manos, los aventaban en camiones de redilas, en camiones de refrescos, se los llevaban al cuartel militar. Ahí en el cuartel militar los torturaban y ya no se sabía de ellos. Esto inicia de 1972 más o menos, allá en Atoyac de Álvarez. El caso de Rosendo Radilla es uno de ellos. Rosendo es uno de más de 470 casos desaparecidos, de ahí nada más del municipio de Atoyac de Álvarez. Logramos, con el apoyo de muchas organizaciones, entre otras la Comisión Mexicana, llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego a la Corte Interamericana, logramos una sentencia de la Corte Interamericana hace 2 años, en diciembre de 2009, y hasta el momento no se nos revela el paradero de Rosendo Radilla. Se aparenta que se hacen investigaciones, no es cierto, no hay investigación, no se están citando a los responsables. Las excavaciones son en lugares, cualquier otro lugar, excepto en un lugar donde ellos, los militares, nos puedan decir, aquí está, aquí lo tenemos. Sí, en el caso de que esté muerto, en ese sentido, nos lo decimos, en algún lugar lo tienen y hasta el momento lo tienen desaparecido junto con todos estos más de 470 personas, hombres, mujeres, niños, porque también se llevaron a niños, jovencitos de 12, 13 años que se los llevaban para que se entregara a su papá cuando ellos presumían que eran guerrilleros. Bueno, es el ejército mexicano quien aquí en México es el principal perpetrador. Uno de los puntos de la sentencia es el que se retire, se extinga el fuero de guerra, el fuero militar aquí en México. A los militares ellos mismos se juzgan, hasta el momento ellos mismos se juzgan en sus propios tribunales que son dependientes del presidente de la República, del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y entre ellos mismos hacen todo esto. Y claro, salen totalmente limpios, incluso hasta condecorados con puestos superiores, y quedan en la total impunidad sus crímenes. Le pedimos al Centro PRO para el día de hoy, Día Internacional del Detenido Desaparecido, que nos hable sobre el fuero de guerra. Entonces le vamos a dar la palabra a Andrés Díaz en ese sentido. Gracias, Julio. Buenos días a todas y a todos. Ando un poco enfermo, así que si me salen desfiguros en la voz, no se rían. O bueno, nos reímos juntos. En torno al tema que plantea Julio del fuero de guerra, el fuero militar, es importante señalarlo y circunscribirlo dentro del tema de las detenciones, desapariciones que existen en México, así como en otros lados de América Latina, pero ahorita estamos señalando el fenómeno en México. No se puede concebir que exista esta nueva generación de crímenes de Estado, como la desaparición forzada en el presente, si no hay una cuestión castrense detrás y una cuestión de impunidad que la ha, digamos, alientado. Ya decía Claudia, ¿no? Nosotros también hacemos un puente, que quizá no son de casos, pero sí de fenómenos, entre las desapariciones que existieron en los años 60, 70, 80 principalmente, con las desapariciones de ahora que pueden revestir otros tipos de
de situaciones, otra casuística, pero digamos en las mismas situaciones, son los mismos perpetradores, y es en ese caso, en ese sentido, el ejército responsable de la mayoría de estos casos. Ya lo comenzaba a decir Julio, el Poder Ejecutivo, quien es su representante, el presidente de la República, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido viene la designación de los secretarios, en este caso el secretario de la Defensa Nacional, y a su vez la designación de todas las ramas de la disciplina militar que van a tener tanto las misiones como digamos las investigaciones, una policía militar de investigación, un ministerio público militar y también jueces militares, todos dentro de la misma rama de la justicia militar. Esto porque a veces no se clarifica ante la opinión pública al pensar que se dice juzgado militar, se piensa que también es un poder judicial diferente, autónomo, cuando para nada es así. Es una situación, es un órgano dentro de una disciplina militar, dentro de un poder ejecutivo. Entonces, con esto quiero decir, quien envía las tropas, quien comete los delitos, quien los investiga y quien los juzga, finalmente dependen de la misma persona. Eso para tenerlo claro. Creo que no hace falta en este espacio convencer o digamos desentrañar todas las inequidades que presenta este fuero de guerra, este fuero militar. Sin embargo, es necesario quizá ahondar brevemente en algunas situaciones. Justo en estas últimas semanas se han llevado a cabo discusiones en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con relación al fuero militar. El Centro PRO, así como otras organizaciones y colectivos de la sociedad civil organizada mexicana, han denunciado este fuero militar por décadas, precisamente por esta cuestión de ausencia de transparencia, ausencia de control, digamos una cuestión de cohecho, una cuestión de protección al interior. Y esto, como también comentaba Julio, ha sido digamos plasmado en las sentencias que el Estado mexicano ha recibido en los recientes años, la sentencia de Rosendo Radilla, pero también otras sentencias que no tienen que ver con desaparición forzada, pero sí con el fuero militar, como Inés Fernández, como Valentina Rosendo y como Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Nosotros en el 2009 llevamos un caso ante la Suprema Corte similar al que ahora llevó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, con sede en Guerrero, en el cual reclamaban las víctimas con el apoyo legal nuestro, la indebida aplicación del fuero militar en casos donde había violaciones a los derechos humanos, casos que tenían que ver con un homicidio perpetrado por militares y que en esa ocasión sí se habían detenido a los militares, cosa que no sucede muy comúnmente, pero que se había declinado las investigaciones de la Procuraduría General de la República hacia la Procuraduría General Militar o de Justicia Militar. En ese sentido, en ese año, en el 2008, se perdió el amparo. Finalmente consideraban que los ofendidos, las víctimas, como también ya comentaba Valeria, esta gama de las personas que pueden ser consideradas como víctimas, decían los ministros que no se podían considerar, no les agraviaba el hecho de que un militar que había asesinado a su esposo estuviera en el juzgado militar. Eso únicamente el agraviado, en dado caso, podría ser el propio soldado. Sin embargo, tras las reformas en el año propio de 2008, que este era un caso del 2007, y con esta discusión que se tiene en el caso de Rosendo Radilla en el año de 2010, la Suprema Corte comienza a adoptar o a, digamos, proyectar criterios para la aplicación o no aplicación del fuero militar.
Nosotros nos hemos mantenido diciendo que, bueno, no estamos solicitando que desaparezca como tal el fuero militar, porque pues, el fuero militar debe existir para las cuestiones únicas que atañen a la disciplina militar, que tienen que ver con cuestiones de destierro, ¿cómo se llama? Deserción, deserción militar o insubordinación, etcétera, ¿no? Pero no para las cuestiones de delitos cometidos por el Estado. Entonces, digamos, las recientes discusiones versaron sobre esto. Se llevó el caso de Bonfilio Rubio. Bueno, por aquí lo tenemos. Sí, Bonfilio Rubio. Y entonces aquí lo que se acaba de decidir es que, contrario al criterio que se había adoptado en el 2008, sí las víctimas pueden solicitar el amparo, pueden acceder al amparo para que la persona que se esté juzgando en el juzgado militar por comisión de delitos contra un civil se pueda ir hacia la justicia ordinaria. Es el sentimiento, es el sentido de todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que se considera que este fuero de guerra no sirve para una determinación de la verdad y un verdadero acceso a la justicia de las víctimas. Eso es lo que hace a esta cuestión del fuero militar. Ahora bien, en estas cuestiones de desaparición forzada, Julio nos relataba también la historia de Rosendo Radilla y del caso que han tenido que llevar y que se llevó hasta la Corte Interamericana y que todavía sigue habiendo este seguimiento, puesto que no ha habido un total cumplimiento de la sentencia. El hecho de que los militares, con estos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya no sean juzgados por la justicia militar, sino en los tribunales civiles, no significa que con eso ya se cumple todo, ¿verdad? Porque también está aquí ausente la cuestión de investigación. Y la investigación que nos ha llevado, lo comentaba también Blanca, la investigación ha sido totalmente mediocre en este país. Tuvimos una fiscalía especial para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos contra personas pertenecientes a movimientos del pasado. Creo que por ahí se catalogó fiscalía de nombre largo y alcances cortos. Y esta fiscalía desaparece en el año de 2006 sin resultados. Hay 532 denuncias presentadas por personas que fueron agraviadas en esta cuestión de las desapariciones o bien ejecuciones extrajudiciales, y de ninguna de esas denuncias prosiguió una consignación ante un juzgado, ante un juez. El caso que atañe al 2 de octubre y al 10 de junio del 71, lo de Tlatelolco y lo del Halconazo, se llevaron aparte y se revistió de otro tipo de investigaciones que algunos recordarán que sí se detuvo a Echeverría, o bueno, más bien domiciliariamente se le retuvo, también a Nazar en algún momento, pero finalmente quedaron libres e impunes en este país. La Fiscalía, esta famosa, cierra en el 2006, todo pasa entonces a la Coordinación General de Investigación, también perteneciente a la PGR, que no tiene nada de especialización en la materia, y en este sentido es una coordinación, una dependencia de la PGR que ve, entre otras cosas, delitos patrimoniales, es decir, digamos, ¿a dónde mandamos todos estos casos de desaparición forzada? Pues bueno, aquí para que sigan guardados en cajas. Nosotros hemos acudido, de hecho el día de ayer estuvimos por allá y no hay avances de nada. Esto ha provocado que se tenga que acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también por, digamos, acumulación de expedientes de todo el continente está sobresaturado y que implique también una justicia bastante tardada, pero esperemos que justicia finalmente con una sentencia, ¿no?
como en el caso de Rosendo Radilla. Lo menciono todo esto porque pareciera que el Estado mexicano tiene todas las, los cabos para atar o desatar a su antojo, en el sentido, bueno, firmó este tratado, pero le pongo una reserva, la reserva para seguir teniendo el foro militar. Bueno, entonces ya lo discutimos en la Suprema Corte, pero pues, hay ministros ahí que están todavía en posiciones contrarias y bueno, se quiere como regresar a estadios anteriores, o bueno, ya se contesta, pero decimos que cumplimos cuando no cumplimos, como fue la fachada de cumplimiento en el caso de Rosendo Radilla cuando se dio por buena, ¿no? Y en ese sentido el mensaje de Javier puede ser importante, en el sentido de señalar como poderosa a FADEM, a la FEDEFAM, como voces de los familiares de detenidos desaparecidos, porque es una lucha que tanto la Fundación Diego Lucero como colectivos de madres, como organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos han realizado desde hace décadas, desde hace 40 años aproximadamente, y quizá ha habido avances, pero muy pocos, pero no ha habido el avance final, que es encontrar a las personas. Pueden haber existencias o indicios, o digamos ya la libertad de expresarnos públicamente en un foro como este, de decir existe desaparición forzada en México, los militares están cometiendo estas mismas desapariciones que hicieron en aquel tiempo, hoy en día, pero falta ese paso final, falta el paso final del reconocimiento y la consecuencia de ese reconocimiento que tiene que llevar a la justicia, al esclarecimiento de la verdad. Seguimos entonces en esa búsqueda, seguimos entonces en esa lucha y no sé qué quiera el Estado, porque pues la verdad los familiares seguirán en esa lucha, las organizaciones que acompañamos en ese sentido también. Muchas personas, ahora con relación para terminar, con relación al tema del fuero militar, del fuero de guerra, tienen, y creo que la mayoría de ustedes podrán constatarlo con algunos conocidos, tienen en la cabeza la idea de que pues, el ejército es la institución más decorosa del Estado mexicano, que es la más leal. No sé si estoy diciendo cosas extrañas para ustedes, a mí me ha tocado escuchar en muchas ocasiones esa situación. Mucho de ello lo basan en el hecho de que fue el único ejército de América Latina que no hizo un golpe de Estado. Pues no lo necesitaban, la verdad, ya existían las condiciones, los delitos que se habían cometido en otras dictaduras militares, existían ya en México con una dictadura democrática, electoral, porque había elecciones, pero pues bueno, que finalmente estaba a las expensas también del ejército. Entonces no se molestaba al ejército en ese sentido, se le daba cancha abierta para hacer y deshacer, claro, también mediante una estrategia digamos, de contrainsurgencia contra quienes se oponían. El plan Panther y todos esos planes que pasaron en Guerrero, bueno, siguen hoy en día teniendo otro tipo de matices, ¿no? Si antes era el comunismo internacional la situación que originaba y que se le quería imponer más miedo a la sociedad, cuidado con el comunismo internacional, pues hoy en día también es la cuestión del narcotráfico, cuando sabemos por otras experiencias internacionales que si bien existe una cuestión de demasiada violencia, también se puede combatir de otras formas, sobre todo financieras. Entonces, bueno, el hecho de que el ejército haya tenido impunidad por todas estas cuestiones, que en México no haya habido una justicia real, un esclarecimiento de la verdad, que no haya habido sanciones a los responsables, que no haya habido reparación a las víctimas, es lo que permite hoy en día que el Estado, ya sea por acción, por omisión o por aquiescencia, pueda seguir cometiendo estos delitos. Ahora incluso puede ser más fácil, en algunos casos documentados, ya no se necesita que el ejército o que miembros del ejército se lleven a personas, sino que
por esta línea tan difusa que existe entre delincuencia organizada y Estado en algunos casos, pues bueno, solamente basta una llamada telefónica a algún otro grupo criminal para cometer los mismos delitos. Entonces, por eso enmarcamos que la desaparición forzada sigue sucediendo en México. Quizá, y insisto, son otros casos, son otras las aristas, pero sigue existiendo el fenómeno de desaparición forzada en México y el Estado es responsable. Esperemos que con estos avances, aunque sean pocos, pero sí son avances finalmente, en el caso de que uno pueda acceder a la justicia civil, exista más compromiso por parte del Estado, pero bueno, para eso la sociedad civil tendremos que seguir organizándonos y presionando. Muchas gracias. Le agradecemos a Andrés su participación y le vamos a dar la palabra a Alfonso García Castillo como representante de la Comisión del DF. Pero antes antes le doy las gracias a la Comisión del DF como federación, en mi calidad de representante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y también como representante de AFADEM, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos. Y lo digo así porque es un doble sentido. AFADEM es miembro del FEDEFAM, y en esa calidad tenemos que hacer esta doble representación. Y después de esto lo vamos a invitar también a que vean la exposición de fotografías que se puso. Pero primero le vamos a dar la palabra a Alfonso y luego vemos qué más nos vale para que vean la exposición fotográfica, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias por venir, Julio, Ale, Javier como representante de la Nacional. Muchísimas gracias. Creo que si algo ha quedado claro en las distintas exposiciones ha sido el papel trascendental que juega la sociedad civil en el reconocimiento de las violaciones graves a derechos humanos, en específico sobre cuanto a lo que gira en torno a la desaparición forzada. Si bien ningún Estado se regodea al reconocer las violaciones graves a derechos humanos, me parece que el caso de la desaparición forzada se puede señalar como punto y aparte. ¿Por qué? Porque siempre está esta cuestión en cuanto a los elementos que existen o los elementos con los que cuenta el Estado para desconocer una violación a los derechos humanos, y lamentablemente la desaparición es uno de los casos extremos. No es lo mismo presentar a una persona torturada, presentar un cuerpo víctima de una ejecución, que decirle a la autoridad: esta persona no está. Y cuando no está, pues bueno, ¿cuáles son nuestros elementos para probar qué pasó con él, qué pasó con ella, dónde puede estar, y cuáles son los elementos del Estado para no asumir una responsabilidad? Por eso creo que la palabra reconocimiento se ha mencionado en distintas ocasiones en este espacio. ¿Qué implica el reconocimiento para el Estado de la desaparición forzada? Pues bueno, de entrada, las obligaciones que tiene en cuanto a las violaciones a derechos humanos: investigar, sancionar, reparar, cosas en las que México tiene una deuda histórica. Cuando se habla de los años 70, 80, 90, estamos hablando de otros contextos, otros momentos. Sin embargo, como estaba mencionando Valeria, me parece, o sea, son copias al carbón en cuanto al sufrimiento que generan las víctimas, en cuanto al impacto que tiene en la sociedad, en cuanto al objetivo que busca el Estado al momento de desaparecer, que es precisamente, pues bueno, disminuir a los movimientos sociales, a las personas que se atreven a hablar, que se atreven a tratar de reivindicar sus derechos. La cuestión de la reparación me parece fundamental. ¿Por qué? Porque estamos, como se estaba mencionando en las otras intervenciones, en un momento clave para nuestra sociedad. El hecho de que la desaparición haya adquirido distintos niveles de sofisticación nos pone en un punto muy digamos, peligroso para la vigencia de los derechos humanos en México. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, es
si bien no ha sido fácil sacar el reconocimiento de los estados de crímenes, digamos, históricos o que tienen 20, 30 años de cometidos, de repente corremos el peligro de que este reconocimiento se vuelve como incluso un mea culpa bastante disimulado, ¿no? Una simulación en cuanto a aventar la responsabilidad a personas que ya no están o que estuvieron o que eran pertenecientes a otro movimiento político, lo que sea. Sin embargo, el verdadero reconocimiento, el transformar las distintas formas de ejercer el poder, de reconocer los movimientos sociales, eso no se da de ninguna forma, ¿no? Y creo que los casos mencionados como Rosendo Radilla, todo lo que tiene que ver con el fuero militar, nos muestran claramente que, bueno, sí, o sea, de dientes para afuera hay una intención de decir sí, reconocemos las violaciones a derechos humanos, pero ¿qué estamos haciendo en el fondo para cambiarlas? Creo que es muy poco lo que se hace, y eso es precisamente por lo que se busca ese reconocimiento. El reconocimiento implica no solamente honrar la memoria histórica, tratar de generar este derecho a la verdad hacia las víctimas de desaparición forzada, sus familiares, que yo también coincido completamente, o sea, estamos hablando de víctimas de desaparición forzada, no importa quién se hace su desaparecido, su familia. Sin embargo, el reconocimiento también implicaría este cambio de maneras de ejercer el poder. Quisiera referirme específicamente a este tipo de desapariciones que estamos viviendo en la actualidad. Es común, digamos, incluso en el Distrito Federal, los momentos en los que una persona detenida desaparece por horas, a veces días, y no se presenta en lo que los estándares internacionales llaman el plazo razonable ante una autoridad competente. El hecho de que aparezca de repente parece como que disminuir lo que sucedió en el Inter, y eso es algo terrible, y que no, a pesar de todo este reconocimiento de crímenes, de derechos humanos a nivel internacional, de sentencias, seguimos con unas prácticas cotidianas, frecuentes, que constituyen violaciones graves a los derechos humanos y que propician violaciones aún más graves. Este ejemplo en cuanto a la detención y que transcurra tiempo fuera de la ley, que la gente no aparezca. Bueno, en ese entonces la gente no está apareciendo, la gente no sabemos cuál es su paradero, no sabemos qué está pasando con ellos, y en ese sentido estamos ante una desaparición ahora. Apareció la persona, sí, y entonces parece que no pasó nada, no tiene consecuencias a nivel local, a nivel federal. Seguimos viendo estas cuestiones de manera sistemática. Y entonces, bueno, ¿qué impacto tienen las sentencias internacionales si no es el reconocimiento, la verdad, pero bueno, en cuanto a la investigación y la sanción, creo que los estados se quedan muy, muy cortos, ¿no? Estamos viendo cambios de nueva cuenta generados por organizaciones de la sociedad civil que han propiciado que se emitan resoluciones que de alguna u otra manera intentan, pues digamos, fomentar medidas de no repetición. Sin embargo, los cambios de fondo estructurales creo que hasta el momento se han quedado muy, muy cortos. Y creo que también, o sea, y lo digo con todo el respeto para las víctimas de desaparición, me parece que también el reconocimiento histórico y el reconocimiento a la verdad, o sea, todavía nos falta mucho, a pesar de que han sido triunfos, me parece que muy, muy importantes los diversos temas en los que se ha reconocido la responsabilidad del Estado, como en el caso de la desaparición forzada. Todavía no encontramos este reconocimiento legítimo de culpabilidad, una verdadera intención de cambiar las cosas, ¿no? Sino que estamos, como les decía, en un momento en el que simplemente se están sofisticando. Nos comentaba Blanca que antes pues, se decía, pues bueno, se fue de mojado, ahorita se levantó, ¿no? Pero estamos ante figuras muy, muy similares y que de todos modos siguen impactando a grupos sociales específicos que tienen acciones muy concretas en cuanto a reivindicación de derechos. Eso es por la parte del reconocimiento, bueno, que tiene que ver
está estrechamente vinculado con el cumplimiento de sentencias, ¿no? De lo que había estado hablando. O sea, no podemos hablar de un verdadero reconocimiento si no cumplimos las sentencias a cabalidad. Y creo que ese es uno de los objetivos que tenemos que tener tanto organismos públicos de defensa de derechos humanos como la sociedad civil, en exigir de manera puntual el cumplimiento. No es posible, o sea, lamentablemente esto implica también que lo que se veía como el fin del camino, de repente en algunos casos consiguiendo una sentencia, pues es lamentablemente una etapa más para lograr la verdadera justicia. Sin embargo, pues bueno, todavía están estos puntos pues, sin cumplir en las sentencias, que es pues bueno, como que aparezca la persona. Y creo que el hecho de que aparezca significa muchísimo con esto del reconocimiento. O sea, nos dice encuentren, o sea, la persona no está perdida, la persona está desaparecida. Y entonces, mientras no aparezca, pues es una sentencia incompleta. Mientras no se sepa nada del paradero de la persona, pues sigue siendo una sentencia sin cumplir, a pesar de que haya actos de reconocimiento y que públicamente el Estado diga sí, o sea, que se comete un crimen. Pues bueno, o sea, de todos modos, la verdadera justicia no ha llegado mientras no se cumplan cabalmente las sentencias. Y por otra parte, pues bueno, creo que comparto el sentimiento de Javier en cuanto a algunas cuestiones positivas. Ya las mencionaba Andrés, por ejemplo, las reformas en la ley de amparo me parece que fueron importantísimas, en específico para este tipo de crimen. Vaya, era ridículo que se pidiera de repente la ratificación del desaparecido, ¿no? O sea, el reconocimiento de las víctimas, de los familiares como víctimas de las violaciones, creo que nos da un margen amplio de actuación para tratar de encontrar esta justicia en instancias nacionales, o sea, no, sin demeritar las internacionales. Sin embargo, como comenta Andrés, o sea, el tiempo que transcurre lo que se logra una sentencia a nivel internacional, pues bueno, es también un momento de desgaste bastante prolongado para todos los que han sido afectados por el crimen. Y entonces el hecho de que las distintas reformas, tanto a nivel constitucional, a nivel de colectividades y lo que viene en la ley de amparo, creo que es un muy buen momento para exigir los más altos estándares de cumplimiento a las instancias jurisdiccionales, y que exijan ellas, a través de ellas, exigir a las instancias de procuración de justicia, que lamentablemente, como había mencionado, no han cumplido, y como lo mencionó también Andrés al hacer referencia a la FEMOS, no han cumplido de manera alguna con su mandato. Entonces, el hecho de que se abran distintos espacios a nivel jurisdiccional que permitan a nivel nacional impulsar el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, creo que nos da una oportunidad para poder exigir, pues bueno, al menos fomentar este reconocimiento y esta responsabilidad por parte del Estado que se está buscando. Yo les agradezco de nueva cuenta su presencia, la presencia de todos los participantes, y pues bueno, creo que le doy la palabra a Julio. Muchas gracias. Bueno, ya intentando agotar su paciencia, de verdad. Yo creo sí hemos avanzado mucho incluso, ¿no? Pero nos falta mucho por hacer. Para nosotros el principal objetivo es el recuperar a los desaparecidos, es la presentación de todo lo que tenemos desaparecidos, el ubicar el paradero real de cada uno de ellos. Como segundo objetivo es el llevar a juicio a los responsables. Y luego también pensamos en la legislación, en la protección jurídica de todos los seres vivos, de todos los seres humanos en el planeta. Vamos a pasar les voy a pedir que vean, hicimos una pequeña exposición fotográfica de algo del trabajo que hemos hecho. No es exactamente el trabajo que hemos hecho, no es representativo tampoco, es una pequeña parte. Algunas fotos de detenidos desaparecidos, algunas actividades que hemos realizado, claro, siempre con el apoyo de muchas organizaciones, de algunos de los que están aquí, de otras organizaciones que no están aquí presentes, de muchos otros compañeros que, repito, solidariamente, desinteresadamente, gratuitamente, aportando su tiempo, su experiencia, sus capacidades nos han ayudado.
hacer esta exposición. Le agradecemos a Rómulo, le agradecemos a Jicotenca, a Claudia, a todo el equipo de aquí de la Comisión del DF que nos ha apoyado, que nos viene apoyando desde hace mucho tiempo, a la oficina de la ONU, a Claudia Rangel también por el apoyo allá en el estado de Guerrero, con el proyecto Alpro, a la Comisión Mexicana, a todo el mundo que nos ha apoyado. Y les pedimos que pasen acá, les vamos a dar la palabra a Blanca, queremos que ella dé unas palabras como inauguración. Perdón, no sabemos hacer estas cosas, pero que Blanca sea la que diga esto. Y lo que invitaríamos ya a pasar. Bueno, los invitamos a la inauguración de las fotos. Nosotros tenemos un registro más o menos de 1.200, 1.300 detenidos desaparecidos de los años 60, 70, 80, no pueden estar, no pudimos poner todos. Además hay desaparecidos de ahora, ¿no? Está la foto del Mundo, Gabriel, y está la foto de nuestro compañero Pancho. Les agradecemos si pasan a verlas, aunque sea rápidamente. Muchas gracias, hasta luego.